Hola, queridos estudiantes, muchas gracias por acompañarme en esta sesión síncrona. Hola, buenos días. Buenos días, Amira. En un momento voy a compartir pantalla. Okay. ¿Cómo estás, Amira? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? También bien, gracias. Qué bueno. Muy bien. En la clase de hoy vamos a ver las ciencias sociales en los textos. Esta es la sesión síncrona número 3 del módulo 3 de Prepa en Línea CEP. En el programa de hoy tenemos las ciencias sociales, después veremos un poco sobre textos de ciencias sociales, luego haremos un cuestionario interactivo y al final tendremos un tiempo para dudas. Las ciencias sociales son principalmente 6: historia, derecho, ciencia política, economía, antropología y sociología. Empezaremos con la historia. Como ya tal vez recordamos de la primera semana, es el estudio de lo que sucedió en el pasado. El historiador tiene el propósito de buscar en el pasado respuestas a inquietudes presentes. El derecho, por otra parte, es el estudio de las normas que rigen las sociedades de hombres y mujeres que viven en sociedad y cuya nota identificatoria más específica consiste en la coercibilidad, esto es, en la legítima posibilidad de auxiliarse de la fuerza socialmente organizada para conseguir el cumplimiento de las normas. La ciencia política, por otro lado, es la disciplina que se encarga fundamentalmente de estudiar el ejercicio, la distribución y organización del poder dentro de una determinada sociedad. Ahora veamos la economía. Es la ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Analiza el comportamiento, las decisiones y las acciones de los humanos. Es decir, estudia cómo las personas, empresas y gobiernos toman decisiones relacionadas con la producción, distribución y consumo. La antropología, por otro lado, es la ciencia social que estudia a los sujetos sociales que en espacio y tiempo llevan a cabo prácticas que construyen mundos simbólicos que serán comprendidos e interpretados por las disciplinas antropológicas, como la antropología social, lingüística, arqueología, etc. Se interesa por las sociedades extintas y vivas. Ahora veamos la sociología. Es el estudio sistemático del comportamiento social y de los grupos humanos. Se centra en las relaciones sociales, cómo esas relaciones influyen en el comportamiento de las personas y cómo las sociedades, la suma total de esas relaciones, evolucionan y cambian. Muy bien, ahora voy a dejar de compartir pantalla un momento para buscar otras diapositivas que quiero mostrarles. Okay. Mientras, si tienen una pregunta, pueden decirme
Si no, ahora mismo encuentro las diapositivas que quiero mostrarles. Ok. Y bien, ya las encontré. Un momento, eso no es. Aquí está. Muy bien. Vamos a ver también un poco sobre historia de la sociología. Augusto Comte fue un filósofo que vivió de 1700, un sociólogo que vivió de 1798 a 1857. Es considerado el filósofo más influyente de principios del siglo XIX. Él consideraba que para mejorar la sociedad se necesitaba una ciencia teórica de la sociedad y una investigación sistemática del comportamiento. Él acuñó el término sociología para referirse a la ciencia del comportamiento humano. Posteriormente hubo otra socióloga muy relevante llamada Harriet Martineau. Ella consideraba que los intelectuales y los académicos no deberían limitarse a ofrecer observaciones de las condiciones sociales, sino que deberían actuar también según sus convicciones para reportar un beneficio a la sociedad. Por eso investigó la naturaleza del trabajo femenino y señaló la necesidad de ampliar las investigaciones en ese campo. Otro filósofo relevante del siglo XIX fue Herbert Spencer. Aplicó el concepto de evolución a las sociedades para explicar cómo cambian o evolucionan a lo largo del tiempo. Adaptó el concepto darwiniano de la supervivencia del más fuerte, argumentando que es natural que unas personas sean ricas y otras pobres. Por supuesto, ha sido muy criticado. Otro filósofo y sociólogo muy relevante es Emil Durkheim. Según este sociólogo, la creciente división del trabajo en las sociedades industriales, a medida que los trabajadores se especializan, lleva a lo que él llama anomia, que es la sensación de pérdida del rumbo en una sociedad cuando el control social del comportamiento individual se hace ineficaz. También Emil Durkheim estudió sobre la solidaridad y también sobre el suicidio. Otro sociólogo es Max Weber. Él enseñó a sus estudiantes que debían emplear el Verstehen, término que significa comprensión o discernimiento. Señaló que para entender el comportamiento en su totalidad, debemos aprender qué significados subjetivos asocian los individuos a sus actos, cómo perciben y explican su propio comportamiento. Otro sociólogo muy importante es Karl Marx. Karl Marx y su amigo Friedrich Engels prepararon una declaración de principios llamada el Manifiesto Comunista, en el que argumentaban que las masas de individuos que no tienen otro recurso que su trabajo, lo que ellos llamaron el proletariado, deberían unirse y luchar para acabar con las sociedades capitalistas. Ahora veamos a Charles Horton Cooley.
Se dedicó a estudiar unidades pequeñas, grupos íntimos y relaciones personales, como familias, pandillas y grupos de amigos. Según Cooley, estos grupos eran el campo de cultivo de la sociedad en el sentido de que forjaban los ideales, las creencias, los valores y la naturaleza social de los individuos. Otra socióloga muy interesante es Jane Addams. Ella y otras sociólogas solían combinar la investigación, el trabajo social y el activismo político con el objetivo de ayudar a los desfavorecidos y crear una sociedad más igualitaria. Adams logró impedir la segregación racial en las escuelas públicas de Chicago. Los esfuerzos de Adams por crear un sistema de tribunales de menores y un sindicato de mujeres ilustran la orientación práctica de su trabajo. Robert Merton, por otro lado, decía que algunos individuos no cumplen el objetivo socialmente aprobado de acumular bienes materiales o no utilizan los medios socialmente aceptados para alcanzar un objetivo. Merton hizo una clasificación en la que dijo que los innovadores son personas que aceptan la meta de buscar el bienestar material, pero utilizan métodos ilegales para hacerlo, como el robo o la extorsión. Según Merton, la conducta delictiva se explica por la influencia de los objetivos y medios aprobados por la sociedad sobre el comportamiento individual. Ahora veamos un poco cómo podemos encontrar la sociología en nuestra vida diaria. La sociología trata en forma directa gran cantidad de temas que nos afectan en la vida diaria, como por ejemplo la familia, el crimen, el castigo, los delitos, las penas o sanciones, el conflicto, la violencia, la religión, los fenómenos de institucionalización y de orientación valorativa, la conformidad, la desviación, la dominación, la sumisión, las nuevas tecnologías, la organización, las estructuras organizacionales, la cultura organizacional, el desempeño organizacional, etc. También nos permite saber que entre las diferentes sociedades y dentro de cada una de ellas existen múltiples diferencias sociales y de clase, y diversidades culturales. También múltiples contextos, grupos y personas con diferentes modos de vida y diferentes modos de pensar y actuar. Todo esto aumenta nuestra sensibilidad social y nos enriquece culturalmente. Y también nos permite saber cuáles son los problemas más acuciantes y así poder actuar para solucionarlos. Ahora veamos algunos textos de ciencias sociales. Este es un fragmento del Manifiesto Comunista. Creo que no está compartiendo pantalla de esa. ¿En serio? Ay, qué extraño. A ver, un momento. A ver si ahora sí. Ya. Ok, gracias. Entonces vamos a leerlo un momento. Es solo un fragmento. Toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de lucha de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces y otras franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social o el exterminio de ambas clases beligerantes. Marx y Engels en 1848. Y ahora quiero compartir otro texto. Ok.
Aquí va. Aquí está. Este texto es de Emil Durkheim. Es un fragmento también. Constituye un sueño, desde hace tiempo acariciado por los hombres, llegar al fin a realizar en los hechos el ideal de la fraternidad humana. Los pueblos desean un estado en el que la guerra no volviera a ser la ley de las relaciones internacionales, en que las relaciones de las sociedades entre sí se regularen pacíficamente, como ya ocurre entre los individuos, y en que todos los hombres colaboraran en la misma obra y vivieran la misma vida. Aunque estas aspiraciones sean en parte neutralizadas por las que tienen por objeto la sociedad particular de que formamos parte, no dejan de ser muy vivas y adquieren más fuerza cada vez. Ahora bien, no pueden satisfacerse como no formen todos los hombres una misma sociedad, sometida a las mismas leyes, pues de igual manera que los conflictos privados no pueden contenerse, sino por la acción reguladora de la sociedad que envuelve a los individuos, los conflictos intersociales no pueden contenerse, sino por la acción reguladora de una sociedad que comprenda en su seno a todas las demás. La única potencia que puede servir de moderador al egoísmo individual es la del grupo. La única que puede servir de moderador al egoísmo de los grupos es la de otro grupo que los comprenda. Y para este texto tengo algunas preguntas. ¿Qué tipo de texto creen que es? ¿O cuál es la intención comunicativa? ¿Recuerdan las intenciones comunicativas que eran informativa, expositiva, narrativa, descriptiva, etcétera? Bueno, ¿qué tipo de texto creen que es? ¿Es narrativa? ¿No será narrativa? Pues podría ser, Ah, aunque yo pienso que no está contando tanto una historia, sino tal no vez constituye. sí, podría ser informativo, expositivo, argumentativo, narrativo, descriptivo. ¿Qué más podría ser? ¿Cuál creen? Instructivo. ¿Cuál otro recuerdan? Argumentativo. Yo creo que sí, porque está tratando de pues dar razones para convencernos de lo que él está sosteniendo. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. ¿Y con qué ciencia social creen que está relacionado este texto? ¿Será? Bueno, solo para recordarles, las 6 son historia, derecho, economía, ciencia política, sociología y antropología. Estoy entre sociología e historia. Me parece muy bien. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, vemos mucho de sociología, ¿verdad? Porque habla de las relaciones sociales, de la sociedad. Y tiene razón, también habla como un poco del pasado, que desde siempre han existido estas ideas en la humanidad. Sí, estoy de acuerdo. Y ahora, según tu opinión, ¿cómo puede lograrse la fraternidad humana?
No, no se escucha. Aquí en el texto vemos que habla sobre el ideal de fraternidad humana. Y ¿Cómo puede lograrse la fraternidad humana? sí, según tu opinión. Con el respeto, ¿no? Teniendo más respeto. Me parece una excelente propuesta. Muy bien, muchas gracias por compartir con nosotros tu opinión. Y tengo aquí un texto más, que es un poema. Leamos este poema. Yo, como tú, amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos, que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos, y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos. ¿Qué les parece? ¿Creen que este poema está relacionado con las ciencias sociales? ¿Creen que la literatura puede relacionarse con las ciencias sociales? Yo creo que sí, ¿no? Porque habla del amor, de los paisajes, Muy de la bien, vida. sí, estoy de acuerdo. Y además menciona que la poesía es para todos, al igual que el pan, entonces tal vez habla un poco de compartir, de la fraternidad o algo así. Muy bien, gracias por participar. Ahora vamos a intentar hacer un cuestionario interactivo. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, de la diapositiva que tenía de las preguntas. Ah, ok, gracias. Un momento, estoy buscando ahí el cuestionario. Ok, les voy a compartir la página web donde va a estar el cuestionario y el código. En el chat va a estar esta información. Es www.kahoot.it y el código es 669-7711. Ah, 6697. No. 66. Sí, 669-7711.
Ya entré. Excelente. Entonces, aquí va. Es sobre las ciencias sociales. Estudia los sujetos sociales que en espacio y tiempo llevan a cabo prácticas que construyen mundos simbólicos. ¿Será economía, ciencia política, antropología o derecho? Pregunta, no me aparece la pregunta, me aparecen unos cuadros, ¿le abro? Ah, ¿en serio? Sí. Esto todavía no se ha acabado. Ah, sí, ¿sí encontraste la pregunta? No. Ah, qué curioso. Ah, ya entiendo. Creo que te aparece un triángulo, un rombo, un círculo y un cuadrado. Y le puse en el triángulo y me sacó. Oh, ya entiendo. Es que creo que tienes que ver también la pantalla que estoy compartiendo para poder ver qué significa cada figura. Ah, ok. Me metí en antropología, ciencia política, ok. Muy bien, vamos a la siguiente. Era antropología. Ahora dice, estudio de las normas que rigen las relaciones de hombres y mujeres que viven en sociedad. Triángulo, antropología. Rombo, derecho. Círculo, historia. O cuadrado, economía. Derecho. Muy bien. Es se me fue el color, el azul. El azul, exactamente. Excelente. Vamos a la siguiente. Es el estudio de lo que sucedió en el pasado. Rojo, sociología. Azul, ciencia política. Amarillo, economía. O verde, historia. Historia. Muy bien. Excelente. La que sigue. Estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Rojo, economía. Azul, antropología. Amarillo, sociología. Verde, historia. Economía. Muy bien. Excelente. Ahora la quinta pregunta. Es la disciplina que estudia el ejercicio, la distribución y organización del poder dentro de una sociedad. Rojo, historia. Azul, ciencia política. Amarillo, antropología. Verde, economía. Como dice la pregunta, es la disciplina que estudia. El ejercicio, la distribución y No organización se ve. dentro de una sociedad. Disciplina de las ciencias sociales. Ciencias políticas. Muy bien, claro que sí. ¿Qué color era? Es azul. Ay, ya me sale. Excelente. Y la última pregunta.
Es el estudio del comportamiento social y de los grupos humanos. Rojo, derecho. Azul, economía. Amarillo, sociología. Verde, historia. Sociología. Muy bien. Excelente. La ganadora es Dani Amira Jin. Felicidades. Gracias por participar. Gracias. Muy bien. Ahora podemos ir a las dudas. Dudas. Ok. ¿Tienes alguna duda sobre los temas de De estas las actividades. o las actividades exactamente? Ujú. Vamos a ver un poco sobre las instrucciones de las actividades. Cuéntame tus dudas, si tienes alguna. Mm, Mientras voy entrando al módulo. ok. Aquí está. Muy bien, tenemos la actividad integradora 5, que trata sobre la sociedad contemporánea. Para esta actividad debemos leer un texto llamado Multiculturalidad, Justicia Social y Pueblos Indígenas. Después, en un documento de texto, vamos a hacer una tabla. Ahí tenemos tres conceptos: diversidad, multiculturalidad y globalización. Aquí debemos escribir las ideas principales y secundarias sobre estos tres temas y lo podemos encontrar en el texto. Después debemos elegir dos ciencias sociales entre las que ya mencionamos hoy: economía, ciencia política, derecho, historia, antropología o sociología. Elegimos dos y debemos investigar sobre la multiculturalidad en México desde el punto de vista de estas ciencias sociales. Luego, en un máximo de 2 cuartillas, vamos a escribir una reseña crítica del texto Multiculturalidad, Justicia Social y Pueblos Indígenas. Podemos incorporar la información que obtuvimos de la investigación sobre las ciencias sociales para que sea más interdisciplinario. Recuerden también colocar las fuentes que consulten. ¿Alguna duda sobre esta actividad? No, apenas, de hecho apenas voy a leer el texto. Muy bien. Ahora veamos la 6. Es- que trata sobre problemas sociales. Para esta actividad vamos a leer el texto llamado La imagen que ya no pude parar. Es una historia, es un relato, y ahí debemos identificar cuál es el problema social del que se trata. Luego debemos buscar en las redes sociales o en internet un texto o una imagen que esté relacionado con ese problema social
y debemos hacer una captura de pantalla. Después debemos buscar textos o imágenes que hablen sobre cómo combatir este problema. Luego debemos contactar a 2 compañeros del grupo para que cada uno envíe las 2 imágenes que eligieron, una sobre el problema social y una sobre cómo combatirlo. Ok. Pueden pedirlo por correo electrónico o en la plataforma. Ok. Y deben indicar a sus compañeros la fuente donde sacaron su imagen o su texto. En total deben tener 6 imágenes, las 2 que ustedes encontraron y 2 por cada compañero. Sí. Luego debemos hacer una presentación de PowerPoint. Bueno, una presentación de diapositivas con el programa que ustedes quieran, que puede ser PowerPoint. Y aquí nos indica el número de diapositivas que deben ser 11. La primera es la portada. La segunda es cuál es el problema social. Las diapositivas 3, 4 y 5 van a tener las imágenes o textos y una explicación. La diapositiva 6 es un párrafo de 5 renglones para responder qué elementos de tu entorno son los que podrían contribuir al problema de la historia. En las diapositivas 7, 8 y 9 vamos a poner las imágenes sobre cómo combatir ese problema y una explicación. Esas son las imágenes que las mías y las de mis compañeros, ¿verdad? Sí, exactamente. En las diapositivas 3, 4, 5 son las imágenes sobre el problema en sí mismo. Una es tuya y 2 son de tus compañeros. Y en las diapositivas 7, 8 y 9 son imágenes sobre cómo combatir el problema. Y también una es tu imagen y otra de tus compañeros, 2 de tus compañeros. Después en la diapositiva 10 vamos a contestar cómo se puede contribuir a frenar el problema. Puede ser algo personal o con uso de tecnologías. Y en la diapositiva 11 vamos a escribir las causas y consecuencias de las relaciones sociales. Y vamos a escribir un párrafo que diga qué relaciones sociales fueron las causantes del problema planteado en la historia y por qué. Y también qué relaciones sociales se vieron lastimadas y por qué. Y si consultan fuentes, no olviden indicarlas. Después deben guardar su documento y guardar la presentación en una nube. Por ejemplo, en Google Drive. Aquí tenemos también cómo hacerlo. O en OneDrive, o en Dropbox, o en iCloud. Y recuerden que sí se puede compartir. Ahí les va a dar la opción. ¿Quién puede ver su archivo? Solo los que tengan el enlace, por ejemplo. ¿Alguna pregunta sobre esta actividad? No, no todavía. Ok. También recuerden participar en el foro Aprendiendo en sus cuestionarios llamados actividades formativas, también su actividad socioemocional, y es muy importante también opinar sobre el asesor virtual y opinar sobre el módulo 3. Es muy importante esto para poder estar en la semana 4, porque si no hacemos estos cuestionarios de opinión, no podríamos entrar a la semana 4. Entonces, no lo olviden. Ok, está bien. ¿Qué más tenemos? Era solamente compartirles las referencias que utilicé para esta presentación. Y solo preguntarles si tienen alguna otra pregunta. No, sería todo hasta ahorita.
Apenas de hecho voy a empezar con las actividades. Ah, está muy bien, todavía hay bastante tiempo. Está muy bien. Muy bien, entonces hoy vimos las ciencias sociales y cómo podemos encontrarlas en los textos y en diferentes tipos de textos. Esto de las ciencias sociales también nos va a ser útil para la semana 4, donde seguiremos profundizando sobre el conocimiento científico. Ok. Sería todo para la clase de hoy. Muchas gracias por participar y espero verte en la próxima semana. Aquí estaremos. Gracias. Gracias. Buen Y a día. todos los que nos vean en el video después, que tengan una excelente semana y si tienen más dudas, no duden en escribirme. Ok, gracias. Gracias, nos vemos pronto. Hasta luego. Bye.